el 22, el 23 y luego saltamos al 27. Y de ahí en adelante. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 22, 23, luego saltamos al 27. Cuando usted lo tenga, puede decir amén conmigo, hermano. Gloria a Dios. Pues todavía no ha dicho amén, eso significa que no lo tiene. Ajá, gloria a Dios. Con otro amén yo arranco, gloria a Dios. Ah, pues ahí leemos, en el nombre del Todopoderoso. Así dice la palabra del rey. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí la educación. De alguna manera, todo lo que estamos aquí nos conectamos con el concepto de la paternidad, porque los que no son papá son hijos, gloria a Dios. ¿Sí o no, hermano? Y si no es papá ni es hijo, pues entonces yo no sé qué sería, un fenómeno. Levanta tu mano y adora al Rey, gloria a Dios. Levanten la mano los que son padres. Gloria a Dios. Levanten la mano los que no son padres. Esos que no son padres, ¿qué son? Hijos, gloria a Dios. Así que de alguna manera el concepto de la paternidad nos ha influenciado a cada uno de nosotros. Este concepto puede tener múltiples manifestaciones. Hay una que es completamente social. Desde el entorno social, cuando se habla de paternidad, se está hablando del rol de un padre. Por eso en el contexto social, la paternidad no tiene que ver con las mujeres. Desde el contexto social, la paternidad tiene que ver con papá. Y es cuando papá cumple con el rol de la provisión. Desde el contexto social, el rol del padre es proveer. Proveer el desayuno, proveer la comida, proveer la ropa. Por eso papá se tiene que levantar temprano a trabajar. Pero también debe proveer educación, también debe proveer cuidado, etcétera, etcétera. En el contexto social, lo que en el hombre es paternidad, en la mujer es maternidad. Y la maternidad de la mujer en el contexto social tiene que ver con preservar la provisión del padre. Aunque en nuestra sociedad también las mujeres son proveedoras, porque a veces los hombres son malos. Adora a Dios, gloria a Dios. Sí. Un hombre bueno será el proveedor de su casa, pero cuando los hombres no son buenos, la mujer tiene que ser la proveedora. Sin embargo, la mujer, su papel original es preservar la provisión del padre y multiplicar, potencializar los recursos que hay en casa para que estos se eleven. Por eso a la mujer tú le entregas arroz, habichuela y ella te da un moro. Adora al Rey, gloria a Dios. Dale, gloria a Dios, dale gloria a Dios. Tú le entregas el producto bruto y ella te entrega un producto terminado. No obstante, independientemente del contexto social, nuestro enfoque principal es lo espiritual. Así que desde el enfoque espiritual, cuando se habla de la paternidad no tiene género. En el mundo espiritual la puede ejercer un hombre como una mujer. ¿Por qué? Porque en el contexto espiritual la paternidad tiene que ver con el alma de la persona. Y el alma no tiene sexo. Lo que pasa es que usted es un alma en el cuerpo de una mujer. Y yo soy un alma en el cuerpo de un hombre. Pero cuando esto exterior se desvanezca y lo interior salga, lo interior no va a tener género. Adora a Dios.
Y no es apoyando la filosofía de los, usted sabe, de los transexuales y los homo y los sapiens, gloria a Dios, no. No es apoyando nada de eso. Es lo que dice las escrituras. Por eso tú tienes que honrar el cuerpo en el que te depositaron. Y no es, esta alma es varón, es que no hay alma varón. Esta alma es hembra, aunque estoy en un cuerpo de varón. No, no es así. Tu alma es alma y tienes que honrar el depósito de tu cuerpo. Y tienes que vivir de acuerdo al cuerpo en el que te depositaron. Dale gloria al Rey. Sin embargo, la paternidad no tiene sexo desde el punto de vista espiritual. Un niño puede ejercer paternidad. Una niña puede ejercer paternidad. Un hombre puede ejercer paternidad. Y una mujer puede ejercer paternidad. Por eso en este contexto que abarca lo espiritual, la paternidad tiene dos manifestaciones, una que es biológica y otra que es espiritual. Y tú dirás, ¿cómo en el contexto espiritual la paternidad tiene que ver con lo biológico? Lo que pasa es que lo espiritual está por encima de lo natural y lo espiritual gobierna. Así que antes del hombre ser un cuerpo viviente, fue un alma viva, gloria a Dios. Fue un alma viva, literalmente, gloria a Dios. Y fue un alma colocada en un cuerpo. Pero desde la óptica biológica, cuando se habla de la paternidad, desde ese enfoque, está hablando simplemente de lo que somos: sangre, carne y hueso. Pero la parte espiritual de la paternidad radica en lo que representa los elementos de la materia prima de nuestra biología. Si tú te vas y te remontas a lo que los estudiosos y los antiguos han dicho, ellos dicen que la sangre en el cuerpo viene de la madre y que los huesos vienen del padre. Que por eso en un nivel de interpretación Eva significa que es de la sangre. Así que si los huesos vienen del padre, los huesos entonces son la primera herencia que reciben los hijos de nosotros los varones. Por esto cuando habla acerca de Jesucristo, el contexto de huesos, en el libro de los Salmos dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Qué era lo que quería dejar dicho? Estaba diciendo que la paternidad de Jesús, la transferencia generacional del padre a los hijos, no sería quebrantada, ni siquiera metafóricamente. Por eso a los dos ladrones en la cruz, a uno le rompieron las piernas, a los dos les rompieron la pierna, pero a Cristo no se la podían romper, porque los huesos de Cristo representaban su paternidad a cada uno de nosotros. Dale gloria al Rey. Pero si todavía te resulta difícil entenderlo, vete a Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde establece que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué tú crees que en el texto pone hueso cuando está hablando de alma y de espíritu? Lo que está hablando es de la generación del hombre descendiente. O sea, el hombre primero es alma, espíritu y hueso. Así que cuando la palabra de Dios dice: voy a descender, voy a romper tu alma, voy a romper tu espíritu y te voy a romper los tuétanos de los huesos. Adora al Rey. Pero ese romper de los tuétanos de los huesos de la palabra es una acción espiritual, donde el Señor dice: voy a romper tus generaciones malditas, voy a romper todo lo que viene de ti, de tus antepasados, de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Si ellos eran ladrones, la palabra de Dios rompió los huesos. Dale gloria, dale gloria. Si la palabra no te ha dado hasta los tuétanos de los huesos, tal vez tú tienes mala maña dentro de la iglesia todavía. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Cuando usted encuentra un hermano en la iglesia con mala maña, es porque la palabra no le ha llegado hasta los huesos. Chimoso, no hay hueso. Mañoso, no le llegó a los huesos. Mentiroso, tampoco. Fornicario, menos. Prepotente, orgulloso, altanero, no, se devolvió de los huesos. Pero si te rompe los huesos, si te traspasa los huesos, la palabra de Dios quebrantará tus generaciones, y todas las generaciones a partir de ti serán diferentes. Adora, 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 adora. Ahora bien, en el contexto espiritual, cuando se habla de la paternidad,
entonces tiene una línea superior. Y la paternidad desde la otra línea, fuera de la biológica, en la línea espiritual, tiene que ver con una paternidad espiritual maligna y una paternidad espiritual benigna. Es decir, que la paternidad no solamente se ejerce desde el enfoque divino, también el diablo ejerce paternidad. Adora a Dios, gloria a Dios. Y el diablo anda buscando hijos que le alaben. Que el Señor los reprenda, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Satanás anda buscando gente que le sea fieles. Desde el principio de los años, él está buscando ejercer paternidad. Por eso en Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está diciendo: voy a poner enemistad entre dos dimensiones de paternidad diferentes. Por eso los hijos de Dios y los hijos del diablo no se comen un plato juntos. Adora a Dios. Y cuando tú ves a un hijo de Dios comiendo con el hijo del diablo, dañó la paternidad. Adora a Dios, gloria, adora a Dios, adora. ¿Verdad? Me oigo medio RT. Pero no es la Biblia que lo dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo debo honrar mi paternidad viviendo como viviría mi padre, actuando como actuaría mi padre, viendo las cosas que mi padre vería, y no sentándome donde mi padre no se sentaría. Oh, dale gloria. Ahí entonces me veo un chin RT. Es la palabra de Dios que lo dice. Es la palabra de Dios que lo dice. Hay gente que están dañando su paternidad y están renunciando a ella porque están haciendo cosas ajenas. Por eso el texto dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, su simiente y la simiente suya. Y entonces está revelando que la simiente de la mujer, que es la divina, tiene hijos. Son hijos de Dios todos los hijos de la simiente de la mujer. Pero también está revelando que hay una simiente maligna. Hay una simiente diabólica. Hay gente que son hijos del diablo, literalmente. Inclusive hay gente, hijos del diablo, dentro de la iglesia. Adora a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Vestidos de ovejas, pero no son ovejas. Vestidos de adoradores, pero no son adoradores. Vestidos de ministros, pero no son ministros. Inclusive hay gente que entran a la iglesia y tratan de camuflajearse como un hermano y son brujos y hechiceros. Y han venido a entorpecer las oraciones. Cuando un ministerio está trascendiendo en el mundo espiritual, el diablo lo siente. Ellos sienten el ataque y forman ejércitos y equipos y tratan de colarse entre vosotros para opacar el mover de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Tienes que identificarlos. Por sus frutos los conoceréis. Adora a Dios. Los hijos de la tiniebla no te van a durar una noche entera orando. Adora a Dios. Ni van a obedecer la autoridad del pastor cuando diga hagamos eso. Ellos mismos van saliendo solos. Van sacando los cachitos. Cuando cogen prestado no pagan. Alaba al rey. Son mentirosos, son chismosos. Ellos van saliendo solos. Adora. Ve, entonces Dios dice: pondré diferencia entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El problema es que cuando se habla de simiente se está hablando de hijos. La simiente de Elí eran Ofni y Fines. ¿Sí o no, hermano? Por eso cuando se hablaba de que Dios cortaría tu simiente, estaría diciendo que Dios te arrancaría de la tierra y te quedaría sin hijos. Porque lo que le dan continuidad a tu herencia son tus hijos. El que muere sin hijos, muere sin generaciones.
Esto es tan fuerte que cuando mataban a un hombre sin hijos se consideraba que el que lo mató había cometido genocidio. Por eso cuando Caín mató a su hermano, no lo mató a él nada más, mató a todas sus generaciones. Porque de Abel jamás se volvió a tener generaciones sobre la faz de la tierra. Solamente el texto que dice, la sangre de tu hermano clama a mí pidiendo justicia desde la tierra. Un hombre no debe morir sin hijos. Adora a Dios, gloria a Dios. Adora a Dios, gloria a Dios, adora a Dios. Y no me malinterpreten, en el contexto espiritual, gloria a Dios. Sí, gente que tienen 10 años en la iglesia y todavía no han parido un alma, gloria a Dios. No se han ganado un alma, están ahí sin hijos, gloria a Dios. No, así no se puede, gloria a Dios. Así no se puede. Así que esta palabra, la palabra simiente, viene de la palabra esperma. Esperma, gloria a Dios. Son dos palabras que definen el concepto, esperma y esporo. Esperma habla de la simiente animal y esporo habla de la simiente vegetal. Está hablando de que inclusive las plantas tienen simiente. Por eso tú ves que una planta se multiplica a otra y trae la misma generación de plantas de la misma especie por las generaciones. Y es que si hoy usted está comiendo plátano, imagínese cuando se sembró el primer plátano. Adora a Dios, gloria a Dios. O cuando usted está comiendo lechosa, imagínese de dónde viene esa lechosa. Esa lechosa viene del huerto del Edén. Ellas fueron fieles en transferir su esporo a la tierra y hacer que la tierra se llenara de sus especies de generación en generación. Y igual que los hombres y los animales, esperma tiene que ver con simiente. El punto que choca un poco es que el Señor le está diciendo que la mujer tendría simiente y que la simiente, la generación de la mujer, tendría guerra con la simiente de la serpiente. Y entonces es que entra el choque. ¿Cómo que la serpiente puede tener simiente? Porque la serpiente es un ser espiritual, Satanás. Y a un ser espiritual tú no le puedes traer ni esporo ni esperma. ¿Estás entendiendo el asunto? Y es ahí donde alguna gente han torcido el texto y han dicho que sí, que cuando Eva cayó en el huerto del Edén, ella vivió con la serpiente y quedó embarazada de la serpiente y que el hijo que nació fue Caín. Algunos dicen eso es mentira, por si acaso que usted no lo agarre. Y que quedó embarazada de Caín y que por eso es que la Biblia dice que Caín era del maligno. ¿Me está dando cuenta? Porque según ellos, la simiente de la serpiente, el esperma de la serpiente, fue transferido al vientre de Eva en la caída debajo del árbol. Y por eso fue que se levantó la generación de Caín y la generación de Set. Y que los de Set invocaban a Dios y que los de Caín eran gente mala y perversa. Pero ¿dónde se cae ese elemento, ese argumento? Cuando Dios dice, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, porque no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dios dijo, voy a raer, y Dios destruyó la generación de Caín. Y solamente quedó la generación de Set, representada por Noé, Can, Sem y Jafé. Y todavía destruye toda la tierra. Y se destruye esa generación. Y ahora encuentra que la simiente de la serpiente está en Can. Si la simiente de la serpiente está en Can, entonces el papá de Can era el diablo. Adora a Dios, gloria a Dios. Y entonces te vas a dar cuenta de un elemento muy poderoso que tiene que ver con la paternidad, a través del cual se transfieren los códigos y los genes independientemente del acto sexual. Y es el gen de la influencia. Adora a Dios, gloria a Dios. ¿Entiende esto que te estoy diciendo? Cuando alguien te el concepto de influencial es una palabra compuesta, tiene que ver con influ, que se traduce como penetrar dentro de y afectar desde adentro a alguien. La influencia indica que alguien entró dentro de ti y con sus palabras o sus acciones cambió tu manera de pensar y tu manera de actuar. Por eso la única manera en la que Satanás puede tener descendencia
y transferir su simiente es por medio de la influencia. Por esto el pecado que cometió Eva fue que se dejó influenciar cuando habló con la serpiente. Todo el que habla con la serpiente está recibiendo el código de la paternidad del diablo. Ay, santo, adora a Dios. ¿Por qué tú crees que Cristo le dice a los judíos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo? ¿Y no eran judíos? Sí. ¿Cómo que eran hijos del diablo? Sí, porque se dejaron influenciar por él. Todo el que se deja influenciar por las tinieblas deja de ser hijo de Dios. Dale gloria a Dios. Eso tiene evidencia bíblica. Cuando Pedro estaba en el lugar donde estaba siendo crucificado Jesús, siendo condenado, la gente de los señores le dijo: tú estuviste con él. Y él dijo: no, sí, tú te pareces a él. ¿Por qué Pedro se parecía a Cristo? Porque tenía la influencia de Cristo. Y volvió otra mujer: es que tú hablas como él. Y Pedro dijo: que no, sí, tú hablas como él. Dice que la tercera vez Pedro maldijo. Y cuando Pedro maldijo, nadie le volvió a preguntar más. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vieron a Pedro maldiciendo, Pedro se conectó automáticamente con el diablo, porque Cristo no maldice. Adora al Rey. ¿Estás entendiendo el asunto? Cuando tú mientes, entonces te está volviendo hijo de las tinieblas. Dale gloria al Rey. Dale gloria al Rey. Dale gloria al Rey. ¿No lo dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de Satanás? Que él es padre de mentira y mentiroso. Él es tan padre de mentira y tan mentiroso que dice Cristo que cuando él miente, de suyo habla. O sea, él habla de sí mismo cada vez que miente. Y cada vez que tú mientes, hablas de él. Adórale, gloria a Dios. Por eso los creyentes mejor se chocan de la pared y se parten antes de decirle una mentira, por sencilla que sea. Porque no estamos bajo la influencia del diablo. ¿Cómo está influenciando nuestras generaciones? Por las tablets, por la computadora. Lo más fuerte es cuando una gente te influencia. Si la gente que te influencia es positivo, la influencia de él te va a marcar genéticamente, espiritualmente, porque te va a transferir todos sus códigos. Los códigos de su naturaleza te lo va a transferir. Y por eso el que está siendo influenciado por alguien no se da cuenta, pero va a hablar como esa gente, va a caminar como esa gente, va a vestir como esa gente. Hay gente aquí en esta iglesia que no han podido evitar parecerse al pastor. Adora a Dios, gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está transfiriendo la influencia a ustedes. Él le está dando a ustedes lo que él es. Y su naturaleza está fluyendo en ustedes. Y por eso cualquiera de ustedes es capaz de pelear con 30,000 demonios y derrotarlo en un segundo. Porque su papá es un cazador de demonios. Adora al Rey. ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo el asunto? Por eso la paternidad es importante. Pero el mayor nivel de la paternidad es la paternidad espiritual. Y dar paternidad espiritual es dar influencia. Es conectar con la gente. Es darle a la gente lo que tú tienes. Es decir, como dijo Pedro: yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Porque el éxito de ustedes es el éxito del pastor de esta iglesia. Pero el fracaso de ustedes es el fracaso de él. Por eso a él le duele cuando alguno de ustedes se va. A él le duele cuando alguno de ustedes manifiesta una conducta que no se le ha enseñado en este lugar. Y por eso el deber de él es confrontarlo y reprenderlo, porque eso es paternidad. Y eso fue lo que no hizo Elí. Ya yo estoy terminando. Eso fue lo que Elí no hizo. ¿Qué fue lo que Elí no hizo? Confrontar a sus hijos. Elí era bueno, hermano, no era mal hombre. El testimonio de Elí era buenísimo. Pero que a veces todos los hijos de uno se ponen a ver cosas por ahí que no deben ver y están bajo mala influencia. Porque ¿quién le enseñó a esos muchachos a hacer eso que ellos hacían? ¿Saben lo que hacían esos muchachos? Bueno, usted leyó el texto. Tú sabes que las mujeres guardaban, había un lugar donde las mujeres vigilaban. Ellos agarraban a esas pobres mujeres, hermano, como si fueran prostitutas, y quebrantaban y contaminaban la casa del Señor. Y los sacrificios que había que consumir
Porque habían sacrificios que se consumían. Cuando se echaban en la olla, ellos buscaban tenazas grandes y sacaban la carne para comérsela allá atrás. ¿Tú crees que eran fáciles esos muchachos? Unos sinvergüenza. Dios le da la oportunidad al padre de ordenar su casa. Pero si el padre no ordena su casa, la ordena Dios. Eso es fuerte. Yo hace unos meses fui a la casa de una hermana y cuando llegué a la casa a visitarla, encontré que el hijo se había puesto de malcriado con su mamá. Y yo lo llamé y dije, no haga eso, campeón. No te pongas de malcriado con tu mamá, que eso es malo, a Dios no le agrada. Y la mamá le pasó por el lado y le tiró un manotazo delante de mí. Y yo dije, yo no puedo creer eso que estoy viendo ahora. Y le dije, pasa otra vez. Y le dije a la sierva, venga, pase otra vez. No haga eso, campeón. Volví a repetirle lo mismo, a ver si lo iba a hacer, hermano. Lo hizo, hermano, y le di hasta besito, gloria a Dios. Adora al rey, gloria, adora al rey. Hasta besito le di. Y yo sé que la hermana se sintió un poquito, le di que llorar, hermano, tenía que llorar, porque es que lo que hizo no estaba correcto. Entonces yo llamé a la hermana, yo nunca había hecho eso, pastor, eso hace como un año atrás, casi un año. Yo nunca había hecho esto. Llamé a la hermana aparte y le dije, sierva, perdóneme. Pero si yo no lo hacía, se lo iba a castigar a Dios y cuando vino a se lo mataba a Dios por eso que lo había hecho. Porque le había deshonrado. Entonces, cuando usted como padre no tiene la capacidad de corregir a sus hijos que hacen lo malo, usted no está ejerciendo una buena paternidad. Por eso es que el concepto de paternidad es el que comparte con el progenitor. No es solamente darle comida, es darle toda tu naturaleza. Pero si tú le vas a transferir tu naturaleza, hay un problema serio. ¿Y si tú no eres tan natural? Adora a Dios, gloria a Dios. Si tú no eres el natural de Dios que Dios quiere que tú seas. Si tú no eres el hombre que ora, no puedes transferirle oración. Si tú no eres íntegro, no puedes transferirle integridad. Si tú no eres justo, no puedes transferirle justicia. Por eso la paternidad tiene que ver contigo primero. ¿Cuál es el ejemplo que tú estás dando? Y si tú estás haciendo buena influencia. Adora al rey, gloria a Dios. Si eres buena influencia, Dios te entrega tu casa en tus manos. Pero si no eres buena influencia, Dios pondrá en orden a tu casa. Y aquel día, cuando el profeta habló, Dios le dice a Elí, yo había dicho de ti, porque el hombre era íntegro y se había ganado el lugar. Yo había dicho que tú gobernarías mi casa con todas tus generaciones. Pero cambié de opinión, ya no lo haré. Porque yo honraré a los que me honran. Y los que me tienen en poco serán tenidos en poco. Y tú, no ejerciendo tu paternidad, me tuviste en poco, Elí. Adora a Dios, gloria a Dios, adora a Dios. Por eso la simiente de Elí fue cortada de raíz. Y los que quedaron de las generaciones de Elí fueron sirvientes en la casa de Dios, esclavos. Giesi era uno de los pocos que quedaba con sus generaciones, murió con lepra. Porque la maldición de Elí le cayó encima. Por no ejercer una paternidad responsable, dañó sus generaciones. Así que, de padre a hijo, sé buen padre. Póngase de pie el pueblo de Dios. Póngase de pie el pueblo de Dios. De padre a hijo, ejerce una buena paternidad.